Vamos ahora con Arturo Córdoba, el poeta, como todos los viernes a esta hora de la mañana nos tiene una recomendación, en este caso muy interesante, de un libro para usted. Adelante, Arturo. Amigos míos, Martín Carmona, estoy muy contento, y no es un contento frívolo, no es superficial, porque la literatura, amigos míos, tiene que recuperar su papel, es decir, ponerse en contacto con sus lectores, incluso buscarlos. Y está conmigo Imanol Canellada, autor de una espléndida novela sobre la violencia que vivimos y que no es gratuito hablar de ella, que se llama Hotel de Arraigo, y que los personajes que están dentro del libro son seres vivos, es decir, son seres que padecen, se alegran, sufren como nosotros. Imanol Canellada, buenos días, ¿cómo Hola, buenos estás? días. ¿Cómo estás, Arturo? Qué placer estar contigo, de veras. Me da mucho gusto, y lo digo en el buen sentido, no es un gusto, otra vez insisto, no es superficial, no es frívolo, una novela como Hotel de Arraigo, una novela sobre el secuestro, una novela sobre la corrupción policíaca, una novela sobre la corrupción del poder, y una novela donde los personajes, este judicial, Lizárraga, que de alguna manera a través de la compasión encuentra conciencia, son seres vivos. Me da mucho gusto tener en mis manos un libro que respira. Cuéntanos de él, de Hotel de Arraigo. Bueno, pues primero muchísimas gracias por tu lectura, que la verdad me halaga, halaga mi ego, por supuesto, pero sobre todo me halaga porque creo que a veces cuando uno hace este tipo de literatura, em, en el tiempo en que estamos viviendo ahorita en México, en el que el arte ha decidido desconectarse de la realidad, o ciertos agentes del arte, en la que de pronto los escritores escriben pensando en la beca o escriben pensando en el jurado del premio, ¿no? Y en una Sí, especie por de supuesto, discurso claro. así como que nada más llega a unos pocos, a una élite. eh, una novela que le apuesta a tratar un tema como el secuestro, a tratar un tema como la corrupción policíaca, etcétera, que en efecto está permanentemente en los medios de comunicación, pues puede tener muchos detractores y puede tener incluso mucha gente que considere un ejercicio inútil. Pero como bien comentabas, yo sí creo que la literatura sirve para plantear preguntas sobre la realidad que estamos viviendo, sirve para conectarnos con esta realidad, para crear puentes. Y además sí creo, como decía Amos Oz, que la literatura es sobre puentes cayéndose, ¿no? Ah, mira, qué imagen. Me parece muy Literatura acertada sobre y puentes cayéndose, es una algo imagen que hermosa y terrible. creo que sí es así, ¿no? Entonces, a partir, que es un poco lo que he hecho hasta ahora, ¿no? En mis anteriores libros también, a partir de este deseo de entender qué nos está pasando, no de buscar soluciones, sino de plantear preguntas, de construir espejos. Fíjate, construir espejos, claro. Yo creo que eso sí es muy válido, ¿no? En el arte y la literatura, ¿no? A partir de ahí, bueno, en el caso concreto de Hotel de Arraigo, me inquietaba mucho cómo la percepción que tenemos de que la violencia es algo que está pasando en otra parte, Sí, fuera de nuestras sí, burbujas, por un lado eso, y por otro lado cómo la violencia se ejerce desde los actos más cotidianos, ¿no? claro. Y esto era lo que de alguna manera, primero surge este judicial corrupto que mencionas, que es Lizárraga, como un hombre que al final, Sí, la compasión, ¿no? Sobre la víctima le devuelve la mirada, ¿no? Le devuelve la vista sobre lo exactamente. humano, ¿no? Sí, y que además todo su medio está justificando lo que hace, ¿no? Su esposa está justificando lo que hace, ¿no? Al cerrar los ojos o al no querer saber de dónde sale ese dinero extra que les permite vivir como viven, ¿no? Su hija de alguna manera lo está justificando porque toda la sociedad está justificando. De hecho, cuando platicas con un judicial encarcelado, porque los hay, algunos que de pronto caen, exjudiciales más bien, que cayeron a la cárcel por algún tipo de delito que cometieron, normalmente lo que te dicen es eso. No, yo lo hacía por mi familia, yo lo hacía por darle a mis Por hijos supuesto, claro. un Un mejor estatus, futuro, un ¿no? estatus, por darles una mejor educación, yo quería construir una casa a mi mamá, estas cosas, ¿no? Entonces, esta justificación cotidiana Sí, claro. de los actos Mecanismos muy, violencios, ¿no? ¿no? Sí, eso es lo que me interesaba. Y se generan en la familia, ¿no? Es muy interesante la atmósfera, tus personajes están en el norte del Ujú. país. Me impacta mucho cómo describes no solamente la diferencia de clases, sino el tema que tiene que ver con esta separación entre ricos y pobres, este abismo donde te encuentras
casas que tienen un ostentoso lujo y a unos kilómetros hay un desierto con gente que está derrumbándose todos los días y hay una escena donde una de tus personajes es una mujer rica que va a hacer un acto de donación y ese acto de donación termina en algo, pues casi le arrebatan las cosas, es una sed la que da la pobreza, pues. Sí, yo creo que uno de los orígenes de toda esta violencia que estamos viviendo es la miseria, ¿no? Claro, por supuesto, la la pobreza miseria es el principio de la violencia. es el Claro. principio, exactamente. Y por eso era necesario abordarla ahí. Me interesaba, por un lado, la visión que tienen los poderosos de esta miseria, ¿no? Que es una visión distorsionada, que es una visión que es a través de la burbuja en la que viven, Claro, ¿no? una óptica piramidal, ¿no? Sí, Desde sí, sí, arriba. y es la clase política y es la clase empresarial, ¿no? Esta idea de, ahora que veníamos para acá, por ejemplo, cruzando, ¿cómo se llama? Y los intelectuales. Y los intelectuales, ¿no? En sus, Sí. sí, en sus barrios, ¿no? Sí. Casi europeos, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, ¿no? La Condesa o la Roma, que son Ya. barrios casi europeos, parece que estás en Barcelona. Ahorita cruzábamos Lomas de Chapultepec, ¿no? Y bueno, veíamos esas mansiones, etcétera. Y pasa en esta ciudad y pasa en todas las ciudades de México, hay una brutal miseria conviviendo. Y eso está Claro. generando un coraje social. No creo que Entiendo. la violencia que estamos viviendo en México parta únicamente del deseo de traficar con droga o de la necesidad de traficar con droga, etcétera. Creo que detrás de esa violencia tan exacerbada y tan brutal hay un resentimiento social muy fuerte. Claro. Dime una cosa. Tú eres de origen, tu formación, esta pregunta necesariamente tiene que ser la última, se agota el tiempo. Bien. Tu formación como periodista influye en este acercamiento al fenómeno de contar historias. Sí, mucho, mucho, mucho. Sí, el periodismo es determinante para... A mí el periodismo me ha permitido entrar en contacto con una realidad múltiple, con todos los Méxicos que hay en Padrísimo. México. Entonces, bueno, he podido estar hasta en los infiernos más terribles y también el periodismo te permite de pronto codearte con el poder y conocerlos de cerca, ¿no? Y conocer sus miserias y conocer sus debilidades y también sus justificaciones permanentes. Entonces, bueno, gracias al periodismo yo he podido conocer todos los registros de este país, ¿no? Y eso me ha permitido de pronto, a la hora de escribir ficción, tenerlo presente, ¿no? Poder crear atmósferas y crear ambientes y personajes que se corresponden con la realidad, aunque son, por supuesto que son entes ficticios creados en el lenguaje, ¿no? Pero que sí tienen una correspondencia vívida con la Por realidad, o supuesto. por lo menos lo que pretendo, ¿no? Pues muchas gracias, Imanol Canellada. Este libro, Hotel de Arraigo, esta novela, es una novela intensa, preciosa, que vale la pena leer, porque creo, como tú, como la novela lo plantea, Hotel de Arraigo, que la literatura sirve para la lucidez, para crear una conciencia profunda del mundo en el que vivimos. Bienvenida, Hotel de Arraigo, de Imanol Canellada. Es una novela que vale la pena leer, porque es una novela que habla de nosotros, y es muy importante que la literatura, como Hotel de Arraigo, hable de nosotros. Bienvenido, Imanol Canellada, con Hotel de Arraigo. Suerte y que le vaya muy bien a tu escritura, a tu novelística. Muchísimas gracias, de veras. Gracias por este espacio y esta charla. Gracias. Martín Carmona, suerte, buen día, amigos nuestros, y a leer Hotel de Arraigo. Vale la pena, este fin de semana aprovéchenlo. De Imanol Canellada, Hotel de Arraigo, es una novela muy, muy interesante. Incluso creo que tiene mucho de pasión y mucho de viveza. Habla de nuestro mundo. Buen día a todos.